Buenas tardes, somos el grupo número 6. Vamos a comenzar con la sesión número 24 y como siempre, lo primero nos presentamos. Giovanna Saavedra. Franklin Bolaños. Matius López. Ronnie Matuti. Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas propuestas, la parte de teoría. Pregunta 1, nos dicen que un patinador sobre hielo rota sobre sí mismo con los brazos extendidos. Si recoge sus brazos al pecho, ¿qué pasa con la energía cinética de rotación del patinador? Muy bien, entonces primero tenemos que ponernos en situación. Entonces vamos a decir que aquí está nuestro eje de rotación, una velocidad angular omega, y aquí está nuestro patinador con los brazos extendidos. Luego vamos a decir, ¿qué pasa con la energía cinética si recoge los brazos? Entonces vamos a ver si energía cinética de rotación. Entonces aquí está nuestro eje de rotación, otra velocidad omega, y ya recogió los brazos, ahí está. Entonces vamos a decir, nos pide qué pasa con la energía cinética de rotación. Entonces podemos decir primero que nada que la cantidad de movimiento angular se conserva. Y vamos a decir entonces por ende que el momento de inercia 1 por su velocidad angular va a ser igual al momento de inercia 2 por su velocidad angular 2. De donde vamos a sacar que la velocidad angular 2 va a ser igual a la movimiento de inercia 1, velocidad angular 1, momento de inercia 2. Ahora, nosotros sabemos por fórmula que la energía cinética de rotación va a ser igual a un medio de momento de inercia por W omega al cuadrado. Y ahora, como nosotros podemos darnos cuenta por inspección de que al haber un radio aquí y acá no haber radio, este va a ser un momento de inercia mayor. O sea, este es 1 y este es 2. Entonces vamos a decir que el momento de inercia 1 va a ser mayor al momento de inercia 2. Ya. Ahora vamos a ver qué pasa con I2. E2. Entonces va a ser igual a un medio de I2 W2. Pero W2 es esto. Entonces al cuadrado. Omega. I2 va a ser igual a un medio del momento de inercia 2 por I1 W1 sobre I2 todo esto al cuadrado. Entonces nos va a quedar E2 va a ser igual a un medio I2 No, I1, ¿no? I1, no, espérate, yo me lo pongo. Cuadrado, I1 sobre I2 cuadrado. Se me va. Y esto de aquí es exactamente, o sea, vamos aquí por I y acá por I1. Entonces esto es exactamente E1. Entonces E2 va a ser igual a I1 sobre I2 por E1. Ahora, como habíamos dicho al inicio, por hipótesis, o sea, no por hipótesis, sino porque está demostrado, I1 va a ser mayor que I2. Entonces, al haber una división de dos números y el que está en el numerador es mayor que el denominador, siempre va a ser una cantidad mayor que 1. Entonces, por ende, podemos decir que E2 va a ser mayor que I1 por la propiedad de números naturales. Entonces, ahí podemos concluir que la energía cinética de rotación del patinador va a aumentar. Esa es la ejercicio. Ahora vamos con la pregunta número 2. Que nos dice: el diámetro de un volante es el doble de la de otro de la misma forma y masa. El mayor momento de inercia del volante es, nos dan 4 opciones: A, 4 veces la del otro; B, 2 veces la del otro; C, la misma que la del otro; o D, la mitad del otro. Bueno, entonces vamos a sacar con los datos que nos da el problema. Nos dice, este va a ser 1 y 2 para el primer volante y el segundo volante. Dice que el diámetro de un volante es el doble que la del otro. Entonces el segundo, si tiene diámetro D, ese acaba de tener diámetro 2D. Nos dice que tienen la misma forma y masa. Entonces, masa M y masa M. Ambos van a tener la misma masa. Listo. Entonces me preguntan, ¿el mayor momento de inercia del volante es? Sabemos que el momento de inercia va a ser igual a la masa por el radio elevado al cuadrado. Entonces lo que hacemos es reemplazar con los datos que tenemos, sabiendo que el radio es el diámetro dividido para 2, cosa que aquí nos quedaría D. Y acá
su radio sería d medios. Listo, entonces el momento de inercia, aquí misma masa, el radio sería d al cuadrado, vamos por acá, misma masa, el radio sería d medios al cuadrado. Entonces aquí nos queda de la misma manera. De acuerdo. Y aquí nos quedaría, aquí un medio elevado al cuadrado, un cuarto, lo saco, y el d elevado al cuadrado. Entonces ahí podemos observar la relación entre el primer y el segundo volante. El primero va a ser 4 veces el de allá. Entonces, bajo esta relación ya podemos ver que sería la respuesta A. Uno es 4 veces la del otro. Entonces la respuesta sería la A. Sí. Bueno, entonces ahora continuaremos con el problema número 3. Nos dice que dos masas puntuales de 0,64 kilogramos cada una están conectadas por una barra de longitud L de masa despreciable. El sistema inicialmente está rotando respecto a un eje perpendicular a la vista mostrada, que se encuentra a L cuartos de un extremo. ¿Cómo cambiaría el momento inercial del sistema del eje de rotación si estuviera en el centro de la barra? Bueno, en primer lugar podemos partir a partir de la información del libro, la teoría, y sabemos que el menor momento inercial de un cuerpo, de un sistema, va a ser cuando esté en su centro de masa. Y si decimos que su eje está en un costado y luego está en el centro, su momento inicial obviamente va a disminuir. Pero vamos a comprobarlo usando ecuaciones para verificar que esto esté correcto. Entonces tenemos dos círculos, dos esferas, el cuerpo que sea, conectadas por una barra de longitud L, y su eje de rotación inicial está aquí, a L cuartos, y luego va a estar acá en el centro. Entonces vamos a analizar los dos casos. En el primer caso, vamos a tener que la inercia es igual a, vamos a coger las masas que están en los extremos como las masas del cuerpo, ya que la barra es despreciable. La primera masa se encuentra a un cuarto L del eje, entonces esto va a ser un cuarto de L al cuadrado multiplicado por la masa, y esto lo sumamos a 3 cuartos de L, que es la posición en la que está la segunda esfera, la segunda masa, y esto nos va a dar un 16avo de L al cuadrado por M más 9 16avos de L al cuadrado por M. Sacando factor común, podemos ver que esto da un total de L cuadrado M y 8 quintos, ya que la arriba nos da 10 16avos dividido para 2, 8 quintos. No, al revés, 5 octavos. Así sí, perdón. Sí. Ya, entonces esta va a ser nuestra inercia en el punto de acá. Ahora, la otra inercia va a ser igual, ya que las dos masas se van a encontrar a distancias iguales. Voy a simplificar el proceso y voy a decir que 2 multiplicado por la distancia al cuadrado, que viene siendo L medios, y esto multiplicado por la masa, y esto nos va a dar un total de 1 medio de L al cuadrado por M. Entonces ahora vamos a comparar estas dos. Vamos a ver qué es mayor. Podemos ver que la L y la M son términos en común. Entonces vamos a ver qué es mayor, 1 medio o 5 octavos. Entonces obviamente 5 octavos va a ser mayor,
la inercia en el punto acá va a ser mayor que la inercia en el centro. Ajá. ¿Y así? Eso sería la B. Claro, sí, el literal B, o sea, va a disminuir. Bien. Continuando con la siguiente pregunta, nos dice que una rueda está girando en dirección de las manecillas del reloj en un eje perpendicular plano YZ. Bien, vamos primero a hacer nuestro plano. YZ. Así mismo por abajo. Sí, una rueda está de esta manera. Bueno, es una rueda. Ya. Y nos dan los otros ejes, estos nos llaman C, hacia adelante A, hacia arriba B, y hacia la derecha D. ¿Sí? Y están girando en este sentido. Cuando nos dan el gráfico, ahora nos dicen el vector que mejor representa el contratorque para frenar la rueda es. Bien, primero recordemos que el torque es igual a la fuerza cruz el radio. Entonces, partiendo de este concepto, podemos realizar nuestra análisis simplemente con el análisis de la mano derecha. En este caso, nuestro torque, la rueda está en sentido horario, en ese sentido va a ser aplicada la fuerza, y el radio lo tenemos, entonces F cruz R va a ser hacia allá, es decir, el torque va a estar hacia dentro de la pizarra, en este caso sería hacia C, pero como nos piden el contratorque, es decir, el contrario del torque, va a ser el literal A, va a ser hacia el literal A que se va a estar dirigido el contratorque. Por lo tanto, partiendo de ese análisis, concluimos que nuestra respuesta es el literal A, que nos indica el eje del contratorque. Sí, simplemente de aquí es simplemente el concepto del producto cruz y la regla de la mano derecha. Ahora la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice que un torque neto distinto de cero. ¿Qué provocará? Causará un cambio en la velocidad angular, mantendrá una velocidad angular constante, causará una aceleración lineal o mantendrá un momento angular constante. Muy bien, ahora está diciendo que hay un torque neto. Se podemos decir que un torque neto distinto de cero. Y bueno, nosotros sabemos, bueno, no hemos visto todavía esto, pero aquí en el libro, que decía que la sumatoria de torques desde I igual 1 hasta N de los torques I va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, si nos están diciendo que esto va a ser diferente de cero, por ende va a haber aceleración angular. Que esto es análogo a la segunda ley de Newton. Entonces vamos a decir, vamos a ver las que no pueden ser. ¿Mantendrá una velocidad angular constante? No, porque Hay aceleración. Ajá, Ahí hay una sumatoria de torques. se causará una aceleración lineal. No estamos en ningún momento vinculando esta ecuación con algo que sea Y lineal. el torque es Esto lo estamos viendo de forma circular. Y se mantendrá un momento angular constante. No, porque si esto es distinto de cero, por ende va a haber aceleración angular, no puede ser constante. Entonces, un momento angular. Entonces, y la A dice, ¿causará un cambio en la velocidad angular? Sí, porque si esto es distinto de cero, por ende va a haber aceleración angular. Y si hay aceleración angular, quiere decir que va a haber un cambio en la velocidad, que va a ser una velocidad final menos inicial sobre tiempo. Entonces va a haber un cambio en la velocidad, por ende esa sería la respuesta correcta, la A.
Bueno, ahora tenemos la pregunta 6. Nos muestra una figura en la cual hay un sistema con 3 cuerpos. Una caja aquí, otra caja aquí colgando y una polea que une el sistema. Y nos dicen que todos los cuerpos, los 3 cuerpos, tienen masa m. Entonces nos estás preguntando, ya que tenemos una cuerda, obviamente va a haber tensión. Nos dicen ¿cuál será la tensión? ¿Cuál será la mayor tensión? O sea, ¿en cuál tramo la tensión será mayor? Tenemos un tramo horizontal y tenemos un tramo vertical. Entonces, analizando este problema, la verdad es que tuvimos bastante en qué pensar, por así decirlo, porque, por ejemplo, nosotros sabemos en los capítulos anteriores que hemos visto que si tenemos una cuerda y se le aplica una fuerza, su tensión va a estar distribuida para toda ella, o sea, Como tensión en ambas. claro, o sea, es como toda la tensión está distribuida, entonces, o también podemos decir viendo torque, o viendo las fuerzas que se aplican. Por ejemplo, yo hice algunos bosquejos, suponiendo que la polea está en otra posición. Por ejemplo, si la polea hubiera estado acá, y la cuerda hubiera estado así, el hecho de estar sosteniendo a esta caja de aquí, y el hecho de que la polea se mantenga aquí, implica que hay una fuerza hacia acá, que por reacción va a haber una fuerza hacia acá, para mantenerse ahí pegada a la pared. O si hubiera estado la polea acá arriba, la polea está así, aquí más bien la presión de la polea hubiera sido hacia abajo, y hubiera una fuerza normal hacia arriba, y aquí en cambio la tenemos justo en medio. O sea que para que se mantenga ahí, se está presionando la polea hacia acá y la fuerza normal reaccionaría hacia acá. Si hubiera una fuerza normal hacia acá, implicaría que hay una componente en Y y una componente en X, pero la cosa es que la fuerza normal, o sea, es como que igual, por más que le apliquemos una fuerza normal y consideremos un cambio en la tensión de la polea, para mí yo siento que la tensión debería estar distribuida en todas las cuerdas, porque así como lo sabemos, acción-reacción, si se aumenta la tensión, por ejemplo, en una dirección, la tensión se redistribuiría, por así decirlo, ya que está en una polea continua. Entonces, como que, y es una polea, no está diciendo que es una polea elástica, pues, igual, aunque fuese elástica, o sea, como que se distribuye. No sé si tengan alguna opinión distinta para entrar en debate. O sea, yo opino que es un poco ambiguo el ejercicio porque no necesita movimiento, Claro, necesita también. en reposo. Claro, y asumiendo que nos dan masas iguales para todo. Ajá. Bueno, si no es una masa igual porque es M Sí, y sí, M. no. Claro, que las masas son iguales, también se podría decir, porque no lo dicen, que está en equilibrio, o sea, no se mueve. Y en ese caso, las tensiones serían las mismas. Pero en el caso de que esté a punto de moverse hacia abajo, Claro, eso quiere decir que la tensión vertical le ganó, por así decirlo, Claro, a la porque horizontal, también ejerce la está fuerza de la haciendo gravedad. que caigan. Por ende va a ser mayor la tensión horizontal, vertical que digo. Vertical, sí. Si es que está a punto de Sí. moverse. Se estaría a punto de moverse, claro, pero también ejerce Ajá. fuerza de gravedad. Sí, eso ahí de que la tensión vertical sea mayor, también lo estaba viendo como una teoría aquí, en el tercer ejemplo, que es efectivamente el que tenemos acá, por ejemplo. Si nosotros tenemos aquí, el movimiento va a ser hacia acá, la tensión, Sí. y acá en cambio será hacia abajo. Ajá. Y como acá ya tenemos descompuestas Ajá. la normal, yo lo dejé planteado, pero sinceramente no estoy 100% convencido, pero si es que tuviera que elegir entre alguna de las dos sea mayor, por ejemplo, la vertical sería. la vertical, aquí tenemos tensión hacia este lado, la normal hacia ese lado, y masa por aceleración igual a la sumatoria de fuerzas, o sea, están al mismo lado, se restan. Claro. Pero en cambio acá, la normal está hacia arriba y la tensión está hacia abajo, entonces si se contraponen, Al final se va. va a ser mayor la tensión Sí, vertical. ya se va. O sea, eso lo tenía también como una hipótesis, una teoría. O sea, no tengo mayor explicación científica que hacer el dibujo de las fuerzas, Claro. pero entre Entre esas, todas, la más viable sería la B, de la tensión vertical. la sería tensión mayor. vertical sería mayor. Ajá. Sí, yo creo que esa es la respuesta. Última palabra. Bien. Bueno. Mira, pues acá. Ahora vamos
con el problema número 1, que nos dice las tres masas puntuales son de 1, nos da un gráfico y nos dicen que las tres masas puntuales son de 1 kilogramo cada una y están localizadas en las siguientes coordenadas: x, y va a ser igual a 0,0, 4,3 y 8,0 respectivamente. Calcular el momento de inercia del sistema con respecto a un eje perpendicular a la figura que pasa por la esquina inferior izquierda, b, a un eje perpendicular a la figura que pasa por la mitad de las dos masas inferiores en el punto 4,0, y c, al eje x, y d, al eje y. Entonces nos dan, para ello nos dan el gráfico. Aquí va a ser una masa, acá va a estar la otra, y acá va a estar la otra. Nos dicen que esta de aquí se encuentra en el punto 4,3. Acá es el 4. Listo. Y también nos dicen que la de acá está en el 8. Nos dicen que la tercera está en el punto 8,0, está en el 8. Y la de aquí está en el punto 0,0. Ya nos dan esto. Entonces, ahí nos dicen, vamos con el literal A, nos dice calcular el momento de inercia a un eje perpendicular a la figura que pasa por la esquina inferior izquierda. Por aquí, por la esquina inferior izquierda. Entonces, para el literal A, sabemos que el momento de inercia va a ser igual a la sumatoria de todas las masas con su radio elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, para ello vamos a ver cuáles son las con respecto a este eje de aquí. Entonces, las masas nos dice que todas son de 1 kilogramo. Entonces vamos a ver con sus radios. De aquí a acá hay que sacar el radio. Y también de acá a acá. Este ya lo tenemos, que es 8. Y de acá, simplemente por Pitágoras, sabemos que eso va a ser la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso va a ser igual a 5. Esta va a ser, este radio de aquí va a ser de 5 y este radio de acá va a ser de 8. Esas son las dos. Esta de acá no se cuenta porque está en el mismo eje, cosa que su radio va a ser de 0. Entonces, procedemos a hacer. La masa, la de allá, va a ser 1 kilogramo por su radio al cuadrado, 5 al cuadrado. Más la masa de allá, 1 por su radio, que es de 8, elevado al cuadrado. Lo cual nos va a dar momento de inercia va a ser igual a 89 kilogramos metros al cuadrado, ¿verdad? Sí. Esa va a ser la primera, el primer literal. Ahora vamos con el literal B. Calcular el momento de inercia a un eje perpendicular a la figura que pasa por la mitad de las dos masas inferiores en el punto 4,0, aquí. En el literal B nos piden que calculemos el momento de inercia desde este punto, 4,0. Listo. Entonces vamos a ver los radios desde ese punto. Con respecto a esta masa, el radio va a ser de 4. Con respecto a la masa de acá, el radio va a ser de 3. Y con respecto a la masa de acá, el radio va a ser de 4. Tenemos todos los radios y procedemos a aplicar la fórmula como hicimos en el literal A. La masa 1, 1 kilogramo por su radio, que es de 4, elevado al cuadrado, más la masa de acá arriba, 1 kilogramo por su radio, 3, elevado al cuadrado, más la masa de acá, 1 kilogramo por su radio, 4, elevado al cuadrado. Vamos a dar 26, 9, 16, 41 kilogramos metros cuadrados. Se va a hacer el momento de inercia para el literal B. Para el literal C, con respecto al eje X, aquí al eje X, con respecto al eje X. Entonces,
este va a ser nuestro eje. Sabemos que esta masa está aquí y la otra está acá, está en el eje X. Entonces, tanto esta masa como la masa de acá no van a influir en el momento de inercia porque su radio sería de cero porque se encuentra en el mismo eje, en el mismo eje. Entonces, la única masa que va a influir en el momento de inercia va a ser solamente la masa que está arriba, con su masa de 1 kilogramo, su distancia de 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto a este eje va a ser de 9 kilogramos metros al cuadrado. Y por último, el literal D nos dice con respecto al eje Y. Hacemos el mismo análisis para esto. Nos dan en este eje, por lo tanto, esta masa de aquí no va a influir porque está en el mismo eje, cosa que su radio sería de 0. Entonces, de este eje a esta masa va a ser de 4 su radio. Y de este eje a esta masa va a ser de 8 su radio. Ya tenemos un radio, entonces también vamos a calcular su momento de inercia. Más la masa de aquí 1 por su radio 4 al cuadrado, más la masa de acá 1 por su radio 8 elevado al cuadrado. Su momento de inercia va a ser igual a 16 más 64. Su momento de inercia va a ser igual a 80 kilogramos metros al cuadrado. Y esa va a ser los momentos de inercia para cada literal respecto a cada eje que nos quiera. Bueno, a continuación tenemos el ejercicio número 2. Nos dice que una varilla delgada de 1 metro de longitud y de masa despreciable, en ella se colocan 5 masas de 1 kilogramo cada una, situadas a 0, 0,25, 0,5 y 0,75 y 1 metro. Entonces, lo que queremos hacer es calcular el momento de inercia dependiendo de su eje de rotación. Nos dice que el eje está a un extremo, que el eje está en la segunda masa y que el eje está en el centro de masa. Entonces, para guiarnos, vamos a hacer un gráfico. Tenemos 5 masas iguales de 1 kilogramo, atravesadas todas por la misma varilla y están a distancias iguales, cada una a 0,25 metros, ¿verdad? Sí, de distancia y un total de 1 metro de longitud. Entonces nosotros sabemos que para hallar la inercia vamos a tener que tomar cada una de las masas y multiplicarlas por el radio al cuadrado. Con sumar la sumatoria. Ya. Entonces, sabiendo esto, lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el primer caso, la inercia 1 va a ser igual a la masa 1 por un radio 0 al cuadrado, porque está aquí, el eje de rotación estaría justo en el centro. Entonces no cuenta el radio, la distancia 0, más 1, ya todas las masas van a ser 1 por 0,25 metros al cuadrado, más 1 por 0,5 al cuadrado, 1 por 0,75 al cuadrado, 1, 2, 3, 4, falta 1, más 1 por 1 metro al cuadrado. Entonces, haciendo la multiplicación, incluso podemos omitir las masas porque son 1 kilogramo. Simplemente sumando el cuadrado de las pequeñas longitudes, o sea, acumulado, nos daría un total de 1,875 kilogramos metros al cuadrado. Sí. Entonces, en el caso 2 y 3, tenemos que hacer lo mismo. Por omitir
detalle, vamos a omitir la masa porque es 1 kilogramo, entonces vamos, para ahorrar un poco esto. Acá en cambio, podríamos decir que la longitud sería menos 0,25, pero no, porque en No realidad faltaría son... para el cuadrado. Ajá, es al cuadrado, entonces... Igual, es radio, es distancia, entonces no es que estamos viendo dirección ni nada de No se esto. toma ninguna referencia. 0,25 al cuadrado, ya que en el segundo caso el eje de rotación va a estar aquí en la segunda partícula. Aquí va a ser 0, porque justo aquí está el eje de rotación. Aquí otra vez va a ser 0,25 al cuadrado, 0,5 al cuadrado, 0,75 al cuadrado. Y esto en la calculadora, porque este cálculo mental con puntos decimales nos daría un total de 0,9375 kilogramos metros al cuadrado. Y por último, suponiendo que el eje de rotación está aquí, ¿y por qué lo suponemos ahí? Porque no nos dice la mitad, nos dice el centro de masa. Si tenemos un cuerpo que es simétrico, tiene la misma masa en esta dirección, la misma forma en la de acá, entonces podemos asumir que el centro de masa está ahí. Es un cuerpo simétrico, así que su centro de masa debe estar en la mitad. Entonces la inercia número 3 va a ser igual a 0,5 al cuadrado, y aquí la primera masa va a estar a medio metro de distancia, la otra masa estaría a cuarto de metro de distancia, 0,25 al cuadrado, ya que es simétrico, lo mismo del otro lado, 0,25 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Esto daría un total de 0,625 kilogramos metros al cuadrado. Y esto también coincide con lo que vimos al inicio de la guía, que estábamos viendo que la menor inercia se va a dar en su centro de masa. Y efectivamente podemos ver, estamos en el extremo, nos dio una inercia mayor. En medio sigue siendo mayor, pero es menos que en el extremo. Finalmente en el centro tenemos una inercia, la mínima que puede haber, y eso está como tiene en el libro. La mínima inercia que podemos tener es la que está en el centro de masa. Muy bien, vamos a hacer el problema 3. Dicen que dos masas puntuales de 0,64 kilogramos cada una están conectadas por una barra de longitud L igual a 1 metro y de masa despreciable. El sistema está rotando alrededor de un eje perpendicular a la vista mostrada que se encuentra a L cuartos en un extremo. Calcular el momento de inercia. Entonces tenemos, es parecido al ejercicio, de hecho es el mismo de la pregunta 3 de teoría, solo que está diciendo el dato. Bueno, muy bien. Entonces tenemos aquí un eje y acá una esfera con masas puntuales de ser masa M y M, porque son la misma, y ahí vamos a decir que nuestro eje de rotación va a estar a L cuartos de una de ellas, y aquí está nuestro eje rotando con una velocidad omega, y la longitud. Muy bien, nos piden el momento de inercia en ese eje. Muy bien, entonces vamos a decir que el momento de inercia va a ser igual a la, pongámosle masa 1 para cuestiones de cálculo, a masa 1, el radio 1 al cuadrado, más la masa 2 por el radio 2 al cuadrado. En realidad son las mismas masas. Sí, por eso yo estoy a poner eso. M1 es igual a M2, entonces podemos poner que I es igual a M R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Ahora tenemos que R1 es igual a L cuartos y R2 es igual a 3L cuartos. Entonces vamos a poner que I es igual a Y L igual a 1 M también. L
cuartos cuadrado más 3L cuartos cuadrado, y va a ser igual a M. Haciendo la operación ya todo, nos va a quedar que es 10L sobre 16 cuadrado. Nos va a quedar entonces que el momento de inercia va a ser igual a 5 octavos de la masa sobre L cuadrado, y ya representando los datos, y es igual a 5 octavos de la masa, que es 0.64 por la distancia de toda la barra, que es 1. Nos va a quedar que I va a ser igual a 0.4 kilogramos metros cuadrados. Entonces, esa es la respuesta del ejercicio número 3. Bien. Bien, ahora en el problema 4 nos dice hallar el momento de inercia a un aro, como literal A nos dicen, a un aro delgado vertical de medio kilo de masa y 10 centímetros de diámetro con respecto a un eje horizontal tangente al arco. Como en este caso nos están hablando de un eje tangente horizontal, es decir, ese eje va a estar separado a una distancia t del centro de masa de este objeto. Entonces para ello, para calcular ese momento de inercia, en general para todo este problema, vamos a usar la fórmula del momento de inercia tangencial igual al momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto por la distancia d que está separada del centro de masa al cuadrado. Bien, resolviendo el literal A de que es un aro delgado y nos dan que la masa es 0.5 kilogramos y el diámetro es de 10 centímetros. Como el diámetro es el radio es la mitad del diámetro, entonces el radio va a ser igual a 5 centímetros. Pero el radio tiene que estar en metros, así que lo pasamos a metros. Entonces el radio es 0.05 metros. Bien, aplicando la fórmula nos entiende que el momento de inercia tangente a este aro va a ser igual al momento de inercia en el centro de masa. El momento de inercia en el centro de masa, y como nos habla de un aro, vamos a tomar unas fórmulas que nos dan en el libro, que son ya de figuras que siempre los vamos a usar, que son como aros, esferas, cilindros, etc. Pero en este caso tenemos la del aro, que es la inercia del centro de masa. La fórmula va a ser de la masa por el radio al cuadrado. Bien, entonces aplicando esta fórmula nos queda que la masa por el radio al cuadrado más la masa por la distancia que separa el radio. Entonces ya simplemente reemplazando datos nos queda que es 0.5 por 0.05 al cuadrado más 0.5, que es la masa, por la distancia que está separado del centro de masa, que es el mismo radio, porque es tangente al aro. Entonces sería 0.05 al cuadrado. Realizando esta operación, nos queda que este momento de inercia del aro va a ser igual a 2.5 por 10 a la menos 3 kilogramos metros al cuadrado. Ahí tenemos nuestro literal A. Y ahora en el literal B nos piden de una esfera de medio kilo de masa y 10 centímetros de diámetro con respecto a un eje horizontal tangente. Como les dije, vamos a aplicar la misma fórmula. Y ahora en el B, así mismo. Lo que va a cambiar en este literal B va a ser la fórmula del momento inercial en el centro de masa, ya que su fórmula sería, en el centro de masa sería 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Sí, porque es una esfera
sólida, se pide, ¿no? A ver, entonces ahora lo que hacemos es simplemente reemplazar datos ya. Entonces sería 2/3 de la masa. Sí, pero la esfera sólida es 2/5. A ver, dice una esfera. Sí, es 2/5, ¿verdad? Sí. Yo también estaba viendo eso. Mira, incluso acá Pero atrás, espera. incluso acá atrás dice que es 2/5. Aquí tampoco especifican qué esfera. Pero o sea, si dicen que tiene masa y es porque es sólida. Es sólida. Ajá. La tomo como sólida entonces. Ajá. O sea, sí, de verdad tampoco especificó, yo también me di cuenta de eso, pero ajá, o sea, como me la describían ahí, parecía ser Bueno, sólida. Hagamos las dos formas para. Bueno, problemas técnicos, se cortó el video, pero quedamos en una discusión de que en el problema 4, literal B, nos hablan de una esfera de medio kilo de masa y 10 centímetros de diámetro con respecto a su eje y calcular el momento de inercia con respecto a su eje tangente a la esfera. Bien, para este problema usamos la fórmula del momento de inercia paralelo, es igual al momento de inercia en el centro de masa, más la masa por la distancia de que separa los ejes al cuadrado. Pero, como en este problema no nos especifican qué esfera, porque es un dato importante, ya que dependiendo de eso, tomamos una fórmula del libro para calcular el momento de inercia en el centro de masa. Como no nos especifican eso, vamos a hacerlo de las dos formas, es decir, para una esfera hueca y para una esfera sólida. Bien, para la esfera hueca, el momento de inercia en el centro de masa es igual a 2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces el momento de inercia paralelo va a ser igual a 2/3 la masa por el radio al cuadrado más la masa por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Reemplazamos los datos. La masa es de 0.5 kilogramos, el radio es de 0.05 metros al cuadrado, más otra es la masa, 0.5 por la distancia que lo separan, que es la misma del radio, 0.5 al cuadrado. Es la misma del radio ya que es tangente a esa esfera. Reemplazando estos datos, ya haciendo la operación calculadora nos queda que este momento de inercia paralelo va a ser igual a 2.08 por 10 a la menos 3 kilogramos metros al cuadrado. Ese es el momento de inercia paralelo si la esfera fuera hueca. Ahora, si la esfera fuera sólida, si la esfera fuera sólida, su momento de inercia en el centro de masa sería 2/5 la masa por el radio al cuadrado. Aplicando la misma fórmula, nos queda que el momento de inercia paralelo va a ser igual a 2/5 la masa por el radio al cuadrado más la masa por la distancia entre los ejes al cuadrado. Reemplazamos los datos. Datos y ya realizando esta operación en la calculadora nos queda que esto es 1.75 por 10 a la menos 3 kilogramos metros al cuadrado. En este literal B vamos a ubicar dos respuestas, ya que como dije anteriormente no especifican qué tipo de esfera es, porque eso es importante porque la fórmula depende del momento de inercia en el centro de masa. ¿Bien? Ahora vamos con el problema 5. El problema 5 nos dice, una pieza de un acoplamiento mecánico tiene una masa de 3.6 kilogramos. Medimos su momento de inercia alrededor de un eje que pasa a 0.15 metros de su centro de masa. Y obtenemos que el momento de inercia en ese eje paralelo es igual a 0.132 kilogramos metros al cuadrado.
calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa. Entonces, lo que nos dan para ello es un gráfico, más o menos, es así. Ya, entonces vamos a calcular el momento de inercia en su centro de masa, el cual por teorema de los ejes paralelos sabemos que es momento de inercia en el eje paralelo va a ser igual al momento de inercia en el centro de masa más la masa multiplicado por la distancia entre los dos ejes elevado al cuadrado. Pero para ello nosotros necesitamos el momento de inercia en el centro de masa, y entonces vamos a despejar de ahí. Lo que nos queda es que el momento de inercia en el centro de masa va a ser igual a el momento de inercia en el eje paralelo, lo cual ya nos da, que es 0.132 menos la masa, que también nos da en el ejercicio, que es de 3.6 kilogramos. Su distancia entre los dos ejes, que va a ser igual a 0.15 y eso elevado al cuadrado. Luego de realizar ya todos los cálculos, nos da que el momento de inercia en el centro de masa va a ser igual a 0.051 kilogramos metros al cuadrado. Su momento de inercia. Bueno, en el problema número 6 tenemos un cable ligero, flexible y que no se estira, está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y de 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinete sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 newtons tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar al cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcular su rapidez angular final y su rapidez final y la rapidez final. Entonces, para guiarnos vamos a hacer un gráfico. Aquí está el tambor. Está fijo a una base. Nos dicen que no ponen resistencia, o sea, no fricción. Ya, y que alrededor tiene un cable enrollado, que se lo estiró 2 metros con una fuerza de 9 newtons. Esto va girando, ya. Entonces, trabajando con los datos que tenemos, tenemos longitud, tenemos fuerza. Podemos determinar el trabajo, work, es igual a la fuerza, producto punto, la distancia, el desplazamiento en X. Esto va a ser igual a 9 por 2, 18 joules. Ya. También sabemos que el trabajo va a ser igual al cambio en la energía cinética. Y si esto parte del reposo, significa que la energía cinética total va a ser toda la energía cinética. O sea, la final va a ser la total, que inicia con 0, que está en reposo. Y que a su vez, esta energía cinética sería un medio de la inercia por la rapidez angular, que es lo que queremos hallar según nuestra primera pregunta. Va a ser la rapidez angular. Tenemos que W va a ser igual a K por 2 dividido para la inercia, y todo esto le sacamos la raíz. Entonces vamos reemplazando valores. Vamos a decir que esto es la raíz de K, así, la energía cinética W, work, para no confundirnos con la rapidez angular. Esto va a ser igual a 18 por 2, y la inercia tenemos que es un medio de la longitud, que ya que tenemos el diámetro, vamos a tener que dividirlo para 2, 0,12 dividido para 2 al cuadrado, y esto multiplicado para la masa, que son 50 kilogramos.
Ya. Todos estos valores, procesándolos en la calculadora, vamos a obtener un valor de 20 radianes sobre segundos. Esto es lo que primero nos preguntan aquí en el ejercicio. Ahora también sabemos que la velocidad es igual a la rapidez angular multiplicada por el radio. Esto vendría a ser 20, tenemos acá arriba, multiplicado por el radio, ya que tenemos el diámetro de la mitad, 0,12 dividido por 2, 0,06, dándonos un valor de 1,2 metros sobre segundos. Desde aquí se va a hacer solo la fórmula, ¿no? Sí, no igual va a ser el análisis. Bien, ahora en el problema 7 nos dice: una esfera hueca de radio 0.25 metros está girando 13 radianes sobre segundos sobre un eje que pasa por su centro. La masa de la esfera es de 3.8 kilogramos. Suponiendo que una fuerza constante se aplica a la esfera, calcular la cantidad de trabajo necesaria para que la esfera se detenga. Bien, nos dicen una esfera hueca y nos dan el dato de que el momento de inercia en el centro de masa de la esfera hueca es de 2/3 la masa por el radio al cuadrado. Ahora que nos piden el trabajo que necesita la esfera para que se detenga. Bien, ahora partiendo de esto, como nos dan velocidades, podemos realizar el teorema de trabajo igual a la diferencia de energía cinética. Entonces, eso nos queda que el trabajo va a ser igual a K final menos K inicial. Pero cuando nos piden que la esfera se detenga, no va a tener energía cinética final. Entonces, nos queda que el trabajo va a ser igual a menos K inicial, que es 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Pero como este trabajo, la esfera va a ir girando hacia un lado y la fuerza que se le va a aplicar para que se detenga va a estar en sentido contrario. Es decir, que este trabajo va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, diciendo esto, Sí, pero es que no te están diciendo que es el trabajo que se está haciendo sobre la esfera, sino que es el trabajo de otra fuerza. Entonces no puede ser delta K, sino que es delta E. Y da lo mismo porque igual hay potencial y todo eso. Pero claro, no es delta K, es delta E. delta E. Ajá. No es que es el trabajo de otros. Ah, ya sí, tiene razón. El trabajo Es de el otros. trabajo de una fuerza externa. Ajá. Ah, sí, sí, bueno, vamos. Pero es lo mismo en sí. Solo Bueno, solamente borramos y aquí. ahí abajo puede, El trabajo de fuerza, una fuerza no conservativa, sería que puede ser, déjalo como fuerza. ya una WF, ya. Delta E. Tienes razón, tenías al delta E. Y ponle la. Bueno, que él se elimine si Bueno, la. pero ponle pues acá sí. Ya, bueno, vamos a poner La potencial final la posición final. menos la potencial inicial. Eso Y se va esto, igual. claro, se va a ir en cero. Ahí sí. ¿Sí, no? Sí. No, esta es para que no me quede el signo, pues por eso vamos a hacer más análisis. Entonces, E final menos inicial va a ser igual a K final más U final menos K inicial más U inicial. ¿Sí? Así, ¿verdad? Entonces, energía cinética al final no va a tener, energía potencial tampoco, energía potencial tampoco. ¿Sí? Entonces nos queda 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces lo único que tenemos que hacer para calcular el momento de inercia, lo vamos a calcular con un lado, sería 2/3 de la masa de la esfera, que es la que es 3.8. 3.8
por el radio al cuadrado, que es 0.25 al cuadrado. Y esto aquí nos queda 0.158 kilogramos metros al cuadrado. Y lo que hacemos es reemplazar, entonces el trabajo va a ser igual a un medio, una diferencia de 0.158 por la velocidad angular, que es 13 al cuadrado. Entonces aquí realizamos nuestros cálculos y nos queda que el trabajo va a ser de 13.35 joules. ¿Sí? Ese es el trabajo que ejerce la fuerza para que se detenga el efecto. Sí. Bien. Ahora el problema 8. Nos dicen que desde la parte superior de un plano inclinado de altura h parten simultáneamente desde el reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro, todos con la misma masa y radio r. Determinar quién llega a la base, primero a la base del plano. Entonces nos dan este gráfico. Uno, dos, tres. Y eso. Y me queda así. Esto está aquí. El aro. El cilindro. La esfera. Y otra esfera. Ahí está. A una altura h. Y esto tiene un ángulo teta cualquiera. Ya. Entonces nos dan esta figura y nos piden averiguar cuál llega primero. Entonces nos dan que esta está en una rampa con una altura h y un ángulo teta cualquiera. Nos dan un aro, un disco, una esfera hueca y una esfera sólida. Y nos dan el momento de inercia de cada uno. Entonces, pongámosle este aro, disco, esfera hueca, y esta es la esfera. Entonces, el momento de inercia del aro va a ser igual a su masa m por su radio al cuadrado. Recordemos que la masa de todos es m1 igual m2 igual m3 igual a m4, y esto vamos a poner que es igual a m. Y r1 es igual a r2 es igual a r3 es igual a r4 y va a ser igual a r mayúscula. Solo es notación. Ahora, el momento de inercia del aro va a ser igual a m por r cuadrado. El momento de inercia del disco va a ser igual a un medio de m por r cuadrado. Pero esto es lo mismo que esto de acá. Entonces vamos a decir que el momento de inercia del disco va a ser igual a un medio el momento de inercia del aro. Ahora, el momento de inercia de la esfera hueca va a ser igual a 2/3 de la masa por el radio al cuadrado, de donde nuevamente decimos que el momento de inercia de la esfera hueca va a ser igual a 2/3 del momento de inercia del aro, y el momento de inercia de la esfera sólida va a ser igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, donde va a ser que el momento de inercia de la esfera sólida va a ser igual a 2/5 del momento de inercia del aro. Entonces, como podemos ver, el momento de inercia del aro tiene coeficiente 1, por así decirlo, del disco tiene 0,5, el de la esfera hueca tiene 2/3 y el de la esfera sólida tiene 2/5. Entonces podemos darnos cuenta, por simple inspección, que el momento de inercia del aro va a ser mayor que el momento de inercia de la esfera hueca, y esta va a ser mayor que el momento de inercia del disco, y esta va a ser mayor que el momento de inercia de la esfera. Entonces, como nosotros sabemos, el momento de inercia lo que determina es la resistencia de un cuerpo a moverse. Entonces, si la resistencia de un cuerpo a moverse es muy grande, lógicamente va a tardar más en llegar
al suelo, que es lo que nos están pidiendo. Entonces el que tenga menor momento de inercia es la que va a tener mayor libertad de movimiento y por ende va a llegar con mayor rapidez, no con mayor rapidez, va a llegar antes, va a llegar primero. Entonces, pues, por eso podemos definir y deducir que el que va a llegar primero es la esfera, porque tiene esfera sólida, porque tiene un momento de inercia menor que todo. Entonces este va a llegar primero, llega primero. O sea, en realidad sí llega con mayor rapidez porque yo lo analicé de otra forma. Yo también yo analicé con velocidades angulares. Y bueno, ya exactamente, la esfera sólida llega con mayor rapidez. Ah, bueno, que yo no había dicho eso, por Sí. eso no podía inferir algo. No, pero sí, me llega la misma respuesta Sí, que la esfera sí. sólida. Ah, Simplemente es listo. otro análisis. Entonces ahí podemos ya. Es que, mira, si tiene mayor rapidez, si termina con mayor rapidez, implica que tuvo mayor aceleración, ya que recorrieron la misma distancia. Claro, y mayor aceleración, menos tiempo. en el que se demoraron en recorrer. Ajá. Sí. Bueno, entonces Sí, llegamos a está lo hecho. mismo. Sí. Y con esto terminamos la guía 24.